Venimos de un momento muy tenso en el mundo de las computadoras, más que todo por la parte de los componentes. Tuvieron una alza de precios pues muy alta, y pues parece que algunos de ellos siguen así y no piensan bajar en un corto plazo. Por lo que hoy te mostraré la mejor PC gamer, barra edición o trabajo, calidad-precio para este 2023. Y es que el presupuesto máximo son $600, así que esto la hace calidad-precio. El PC debes tener en cuenta que los precios están hechos en base a Amazon, por lo que en tu país puede cambiar esto, como por ejemplo los derechos de importación o el envío. Así que todo esto es un precio base de Amazon, por lo que estará en dólares. Y bueno, lo primero a escoger es lo más importante de un PC, y es todo lo que tiene que girar en contorno a él. Y estamos hablando del procesador. Y como procesador escogeremos el famoso Ryzen 5 5600G, que cuesta alrededor de $129 en Amazon. Y es que este procesador tiene 6 núcleos y 12 hilos. Y esto para el gaming y multitarea es súper excelente, ya que además tiene una frecuencia base de 3,9 GHz, con un consumo de alrededor de 65 watts, por lo que sí, pues no va a ser tan caliente. Y es que la ventaja de este procesador es que trae los gráficos APU de Ryzen. Y pues con los gráficos integrados que tiene, te corre la mayoría de juegos en 1080p a más de 60 FPS con una buena configuración gráfica. O sea, ni lo más alto ni lo más bajo. Y es que lo bueno es que vas a ahorrar mucho en una tarjeta gráfica, ya que las APU Ryzen son bastante potentes. Y como se ahorra ese dinero para la gráfica, pues se puede invertir mucho mejor en otro componente. Aunque si a futuro quieres añadir una tarjeta gráfica, claramente puedes poner hasta una RTX 3070 Ti y te va a ir sin problemas. Y es que el siguiente componente también es de los más importantes, y es la board, que tiene que ser AM4 y que soporte la serie 5000 AMD. Ya mencioné que la placa madre, sea de gama alta o gama baja, no interfiere en el rendimiento. Y es que sabiendo esto, no hay que escoger una placa madre pues de muy gama alta, de un alto valor. Y es que el momento de escoger una placa madre, lo que más debes mirar o tener en cuenta a futuro es verificar que tenga unas buenas fases de alimentación, o que por ejemplo si es muy básica nos puede limitar en algunas cosas, como por ejemplo en los puertos USB o en algunas conexiones PCI Express, por lo que debes mirar muy bien eso. Pero pues yo te voy a recomendar una muy buena. Así que la mejor opción diciendo todo esto es la Asus TUF Gaming B450-Plus 2, que soporta Ryzen 5000, y las otras 3 generaciones de AMD. Y como podemos ver tiene buenos VRMs y también los tiene disipados, y que también es muy actualizable a futuro, que le puede meter hasta 128 GB de memoria RAM, por lo que ese PC te va a ir increíble. Esta tiene un costo de $120, por lo que no es ni tan cara ni tan barata. Por el momento ya hemos gastado $249, pero estos son los componentes más caros de la PC Master Race, así que vamos bastante bien. Y al momento de escoger la memoria RAM debes tener muy en cuenta pues también los gráficos integrados del procesador. A no tener una memoria propia, pues va a usar un poco de la tuya, por lo que por ejemplo si tienes 8 GB y tu APU Ryzen tiene la opción de utilizar 2, va a coger 2 para él y le van a quedar al sistema 6, y además de que en Dual Channel funciona mucho mejor. Así que si vas a armar un PC con una APU Ryzen, lo mejor siempre va a ser 16 GB de RAM en Dual Channel como mínimo, y la RAM elegida es la Team Group Force de 2 módulos de 8 GB a 3200 MHz, ya que aquí el RGB no la pela, y la RAM tiene un costo de $43 en Amazon, y ya el gasto va siendo de $292. Despacio escogeremos un procesador NVMe de 1 TB de Samsung que cuesta $90. Esa verga hará que la PC y los jueguitos te harán en 5 segundos, y además que eso no es todo, la vamos a acompañar con un SSD de 500 GB que puedes poner ahí los juegos o el sistema operativo y que te prenda así literalmente, ya que ambas unidades pues son las más modernas que hay y pues también es de las más rápidas. Y el SSD es un Western Digital de 500 GB que tiene un precio de $45. Pero a ver, ya vamos en total $427, y pues ya la PC está cayendo mamalona, pues prácticamente tenemos 1500 GB de espacio y de 2 memorias super rápidas, y lo único que quedaría sería el gabinete y la fuente de poder, que ojo, la fuente de poder hay que escogerla muy bien, pues ya que ella también puede depender la vida de tu PC. Y por ende, por mínimo de tener certificación y de ser de una buena marca, una marca reconocida en el mercado. Y la fuente de poder es la EVGA BA 80 Plus bronce de 600 watts, que tiene muy buenas calificaciones en Amazon y te servirá para meterle una gráfica mamalona a tu PC en un futuro. Y recuerden, siempre deben pensar mucho en actualizar un componente y no siempre en el RGB. Y esta cuesta $75, por lo que ya nos quedan $98 para poder gastar en una buena case, y que sea TX para que la placa madre pues quepa perfectamente. Y mucho mejor encontrar un gabinete barato, bonito y con un buen flujo de aire. El mejor gabinete que puedo encontrar por este precio es el Salman Neo Black Edition, que viene con 3 ventiladores incluidos, y sus calificaciones en Amazon son bastante buenas, por lo que es muy buena opción, y su precio es de $65, por lo cual nos sobraron $33 para los $600. Así que el precio total de este PC, que son precios bases de Amazon, serían $567. Pero todo eso puede cambiar también dependiendo de tu país, ya que debes tener en cuenta el envío y que probablemente algunos le cobren derechos de importación, aunque esto depende pues de cada país. Y bueno, la pregunta principal de aquí es ¿cómo corren los jueguitos? Y en ese momento te dejaré varios clips de este procesador y su rendimiento en algunos juegos. Pero por ejemplo, si quieres streamear, sinceramente lo mejor sería streamear juegos de eSports, como por ejemplo Counter-Strike o Valorant, porque si llegas a poner Warzone 2 a esa cosa se explota, aunque probablemente sí te sirva con una buena configuración gráfica, ya que yo he streameado Warzone con un Ryzen 3 2200G, que es un procesador mucho más viejo y mucho más malo. Así que realmente pues de poder sí se puede, pero con una buena configuración gráfica y una buena configuración en OBS. Y hasta aquí llegó el video. Recuerda suscribirte para más contenido a PC Master Race. No olvides darle like a este video si te gustó, ya que eso me motiva bastante. Y además comenta qué componentes le añades a este computador,
o qué componente le cambiarías. Y aquí abajo te dejo mi Instagram para que me puedas conocer un poco más, donde allí también subo un poco más de contenido y pues también que puedas charlar conmigo. Hasta el próximo video. Chao.